Damos inicio a Síntesis Consumidor y Agropecuaria con el ingeniero Ramón Santos. Bienvenido, ingeniero. Bueno, vamos a iniciar con estos obligados temas, porque la verdad es que no fue nuestro interés ni nuestro deseo traer algún invitado para tratar de algo tan específico, recién pasando de un acontecimiento que, por cierto, cuando venía en la mañana vi que amaneció más feo el día hoy que ayer. Claro. Y Michel comentaba, se ha estado comentando en este programa de la magnitud de este evento y del afán de crítica de la gente, porque aquí la gente a veces lo que quiere es sobresalir con cosas y con críticas para que la gente crea que ellos tienen conocimiento. Y yo quiero hacer una acotación a lo que se ha estado comentando con respecto a esto. Independientemente de que Michel puso palabras en mi boca que yo no he dicho, pero vio un gesto mío y eso fue suficiente para pensar que yo pensaba lo contrario. Pero es que señores, aunque los años son mucho de diferencia, sí, ingeniero, ya no se tenemos mucho que nos vemos, ¿verdad? Fue una sonrisa solamente. Claro. Bueno, pero realmente lo que yo quiero hacer énfasis, antes de comenzar los comentarios, que yo me tomé el tiempo para anotar algunas cosas que obligatoriamente guardan relación con el acontecimiento que ha estado pasando en la República Dominicana con este fenómeno. Y es que Michel decía sobre la ligereza quizás de la gente en querer denostar o cargarle, y eso a veces luce, parece como si uno quisiera estar defendiendo las autoridades que han actuado frente a este fenómeno. Y la verdad es que no hay que irse muy lejos, no hay que gastar media hora hablando de ese tema. Solamente hay que ver lo que pasó en Puerto Rico y hay que ver lo que está pasando en Miami. Con esos dos elementos, que es una acotación que estoy haciendo, tú tienes que ver que la ayuda federal a Puerto Rico llegó antes que el ciclón, como 3 días antes que el ciclón. Es decir, que las autoridades norteamericanas están conscientes de la dimensión de ese fenómeno. Sí, y de lo que puede pasar. Y el otro es el tema de Miami y del alcalde de Miami. Claro. El alcalde de Miami le dijo, bueno, el que pueda irse, que se vaya. Y se están yendo. Y se están yendo. Y protegiendo a casas. Exacto. El que pueda irse, no te estoy hablando de gente que vive necesariamente en sitios vulnerables. Entonces, ya eso te dice el problema. Yo, particularmente, quizá por los tantos años y por la tanta esperanza y por la tanta fe que uno tiene, hay una generación de nosotros que ya hemos vivido todos estos fenómenos, que conocemos que hay la tendencia a subir unos grados, y yo le coloqué a ese ciclón, siempre le coloqué la confianza en que nosotros aquí, en esta parte abajo, en la parte sur, no íbamos a sufrir grandes daños, porque ya la experiencia le va diciendo a uno lo que pasa con el tema de los ciclones, porque no es cada vez que viene un ciclón en las rutas que nos puede significar un peligro, casi siempre, con las excepciones de los que han entrado, hay una salida, una elevación del fenómeno que se va por el norte, y muchas veces ni siquiera toca. Hay como un ciclón que desde que salió, todos los ejercicios, los pronósticos que se daban, decían que iba a pasar a 80 kilómetros de Puerto Plata. Yo decía, bueno, pero nada más faltan unos graditos más para que haga lo que hacen la mayoría. Y así fue, felizmente. Pero el tamaño, porque esa es otra que Michel decía que la gente no sabe. La gente no sabe que 200 kilómetros de radio significan 400 de diámetro. Y no saben que tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, como hacia adelante, porque es redondo el fenómeno. O sea, la gente ve el ojo y cree que el ojo es el que le da el golpe a la zona, y no sabe que si tiene 200 kilómetros de radio, 200 kilómetros antes de llegar el ojo ya está el diámetro. Ya está el ciclón. Si tiene 200 de radio, entonces ya está el ciclón. Ahora, tampoco sabe que eso también hay que educar un poco a la ciudadanía para que sepa interpretar que las bandas a partir del ojo
a 72 kilómetros aproximadamente tienen una connotación y va cambiando por capas, que hacia afuera muchas veces se reduce la cantidad de lluvia, aumenta la cantidad de los vientos o viceversa. Entonces los dominicanos no sabemos manejar ese tipo de situación, que ahora se enseñó bastante y se discutió bastante, porque ese era el tema obligado de discusión de los colmadones y de todas partes. Pero lo que sí quiero ratificar es que hay que felicitar las autoridades y la coordinación que hubo ahora. Incluso las reacciones de la gente decía, pero ¿por qué cerraron las escuelas? Señores, repito, hay que ver lo que los Estados Unidos de América pensaban y piensan y están haciendo y preparándose todavía para ese ciclón. Quiere decir que no se trata de invento dominicano y de que con la política y que vamos a tapar eso. No, no, no. Se trata de un fenómeno que gracias a Dios pasó a ciento ¿cuánto de Puerto Plata? Era 80. 180. Pasó a 180, que si pasa a 80, las bandas cubren el país entero. Y hoy nosotros no tendríamos absolutamente nada que venir a hablar aquí, porque estuviéramos ocupados recogiendo y socorriendo las zonas más atacadas. Y en Miami va a llegar a categoría 4. Miami, categoría 4. Exacto. Que todavía Y mira la prevención. Señores, cuando en un estado de Estados Unidos le dicen a la gente, mire, si usted puede, váyase, y se hacen los tapones en la carretera y se acaban todo lo que hay en los supermercados, esa gente no trabaja a lo loco. Entonces quería decir eso para completar el ciclo de las opiniones, porque tengo opiniones diferentes con respecto ya a este tipo de fenómenos, y la opinión diferente no es contraria a lo que ha sucedido. Yo creo que en el país tiene ya, y ese es mi principal comentario de hoy, tiene que irse resolviendo, no puede seguir con el cuento del hombre que vendió el sofá. Yo creo que nosotros tenemos que buscar una forma económica y social y cubrir la deuda social que tiene y que tenemos y que han tenido todos los gobiernos con este país y que tiene el sistema democrático. Porque muchas veces nosotros hablamos cosas y decimos cosas y pareciera como que si no tuviéramos no tuviéramos claro sobre cuál es el sistema que queremos. Nosotros vivimos en un sistema democrático capitalista y los defectos que encontremos en esta sociedad son defectos del capitalismo y las virtudes también. Y muchas veces nosotros no estamos claros en los sistemas y queremos confundir un sistema con el otro, un estilo de gobierno con el otro, y no nos ubicamos en nuestra realidad. Pero yo creo que este país va a tener que hacer, como han hecho algunos países, coger de cada sistema lo mejor, y tenemos ya que reducir esta vulnerabilidad. Hay que, pienso yo, y eso es la libertad que tengo de decirlo, y la libertad que tiene el gobierno de asimilarlo. Ya los gobiernos tienen que plantearse, hacer un levantamiento, no un mapa de pobreza, un levantamiento nacional de vulnerabilidad ante estos fenómenos, y ya olvidarnos de la vivienda digna y de la altura de persiana de bloc con el techo de clavó de madera y techo de zinc. Ya aquí se han hecho obras de mucho calibre. Aquí se han hecho autopistas, autovías, aquí se han hecho elevados, aquí se han hecho túneles, aquí se ha gastado mucho dinero en muchas infraestructuras, aquí se gasta mucho dinero en el pago de mucho personal, porque pudiéramos decir que las instituciones públicas están un poquito más allá de bien servidas en materia humana, en materia de... Ya hoy en día, cuando tú hablas de un empleado público, no es lo que decía ayer, que decía, bueno, pero por lo menos voy a coger un empleado público. Ya los empleados públicos y las secretarias ganan 30, 40, 50, 70, y los funcionarios ni hablar, de 200, 300 mil pesos, eso es normal, y eso le cuesta al país. Ya no es posible que haya que gastar un dineral que muchas veces ni en el presupuesto está
para cada vez que viene un fenómeno natural, nosotros en la ruta de los huracanes, tener que estar sacando gente para las escuelas. Yo vi en el desarrollo de la prevención de este tipo de cosas, una familia protestando que decía que no se iba a ir para la escuela porque estaba enemigo de la profesora. Pero al final el problema fue que la vez anterior que lo sacaron se robaron una cantidad de cosas de la escuela y la profesora dijo, en esta no lo van a meter, van a tener que ponerlo en otra. Yo no estoy diciendo si ella tenía o no tenía razón. Es la forma. Sino que él en la forma. Entonces, ya los gobiernos, yo creo que si ya se han logrado cosas en la producción, no como dice Michelle que yo pienso, porque Michelle como muy joven no sabe que agricultura no tiene una tarea de tierra, que son el sector privado, el dueño de la tarea, que se trazan políticas y ahí es que a veces la política no se trazan correctamente, pero ya el modernismo ha llevado y los acuerdos y el tiempo y el avance a conseguirse variedades y por qué no decirlo, el trabajo de algunas instituciones del Estado, variedades de alto rendimiento. Hemos logrado muchísimas cosas en la aeronáutica, hemos logrado muchísimas cosas en la educación, la sociedad se fajó para lograr en la educación nacional un presupuesto suficiente. Ya la preocupación, lo mismo que sucedió y que ha estado sucediendo con las escuelas, casi en un 100%, tiene que suceder con el tema de la vivienda. Hablemos de vulnerabilidad. ¿Cuál es no podemos estar que porque en una comunidad hay una escuela, la gente tiene que dejar sus trates abandonados a la intemperie y a expensas de lo que el fenómeno natural le haga para irse a guarecer en una escuela, que luego es un problema hasta para salir, porque si ese ciclón hubiera dado de lleno aquí, a los 6 meses no puede salir la gente, porque ¿cómo le paran una casita en menos de 6 meses a una gente? Para pararle una casita que no sirve tampoco, porque en el próximo ciclón se va. Entonces, lo que yo quiero significar es que ya esta sociedad tiene que plantearse con la colaboración del sector privado, porque es verdad que estamos en un sistema capitalista y en los sistemas capitalistas la gente a veces vive en ellos y reniega de ellos. Le molesta que hayan millonarios. Por ejemplo, en Estados Unidos, el hijo de un presidente le ponen una contravención más fácil que a un ciudadano común y corriente. Pero en Estados Unidos se publican los 5 hombres más ricos de Estados Unidos. Y es una cosa que la gente se alegra de eso y lo vive, porque usted tiene que estar consciente de en qué sistema es que usted vive. Entonces, dentro de este sistema que vivimos, yo creo que hay la unión entre los dominicanos y en el empresariado y la necesidad de que haya una convivencia entre el sector privado y público. Tomemos como ejemplo la Barquita, la nueva Barquita. Cuando el presidente Danilo Medina inició el proyecto de la Barquita, la gente decía, no, el PLD no va a hacer eso, ese tipo de proyecto nada más lo hacía Balaguer. Y no es verdad, lo hicieron, se resolvió el problema, pero no podemos coger un trofeo de la Barquita y pasarnos 20 años ahora celebrando que se hizo el tema de la Barquita. Lo que tiene que tomar como ejemplo ese tipo de proyectos, involucrar al sector privado, y ahí sí, hacer los préstamos que sean necesarios, porque para eso sí, porque además es económico, porque el país vende una imagen internacional diferente de la forma como vive la gente pobre. Es económico porque es económico por sí, o per se, como está diciendo muchísima gente ahora en los medios, es económico por sí mismo, en el sentido de que una gente vive ahí y sus generaciones aguantan una vivienda de concreto que dura 80, 100 años. Entonces, yo creo que es el momento para hacer un levantamiento y ver cuánto nos cuesta. Y un plan, que aquí hay muy pocos planes. Aquí los técnicos y los tecnócratas hablan mucho de nuestras críticas porque no tenemos un plan. Nosotros llegamos a ese tema de educación porque hay un plan de educación, un plan decenal. Yo no sé si ustedes lo recuerdan. Aquí tiene que haber un plan para quitar la vulnerabilidad de la gente y de paso estamos llevando bienestar a la familia, porque no es posible que haya que hacer ese despliegue y que estemos en un riesgo tan alto. Señores, ahí se desnuda la pobreza de cómo vive la gente cuando hay un huracán. Las pocas cámaras que pueden llegar, que donde no llegan las cámaras, pero eso no es grande, pero no es tan inmenso como para que el país no pueda acometer una actitud
de levantamiento, de cuantificación, y tal como se hizo el tema de las escuelas, yo creo que esta sociedad tiene que ponerse a decir, bueno, señores, en 10 años, en 8 años, vamos a hacer 10 para que no digan que son 2 periodos que alguien quiere durar adicional. En 10 años, sea quien sea que gobierne esta nación, es necesario que comencemos con el mapa de pobreza y elaborar un mapa de vulnerabilidad ante fenómenos naturales, y entonces que un día este país diga, porque eso ni siquiera en los objetivos del milenio está en términos de vivienda. Eso, yo creo que no lo he revisado, pero me luce que no está la eliminación de que el día que venga un ciclón, decirle, señores, por si el tendido eléctrico, bueno, ahora una de las cosas que noté fue que parece que muy temprano en mayo hay mucha vulnerabilidad del tendido eléctrico. Michelle, tú que conoces mucho de esa área, que vi muchos árboles cerca de la alta tensión que no fueron cortados, no sé si fue que comenzaron muy temprano en mayo que se hizo un trabajo, porque eso se hace siempre cuando comienza la temporada, antes que comienza, pero para no distraernos de ahí, no es verdad que entre el sector privado, el gobierno y un gran esfuerzo, aquí no se puede en 4, 6, 8 o 10 años elaborar un plan de eliminar toda esa vivienda. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo sé que estoy diciendo esto aquí y hay gente en algún sitio que está diciendo, pero es que la gente lo sacan de los sitios y van y se meten a otro. Claro. Es que el plan lleva a eso. Es que si lo primero, el ejército y la marina, que son los que saben bregar con eso. Y segundo, aquí una vez había un problema con el transporte y se hizo una cosa que se llama Autoridad Metropolitana del Transporte. Y funcionó. Y funcionó, cojámoslo de muestra. ¿Cuál fue el parámetro con lo que se eligió el personal que funcionó en eso? Batuta y Constitución. Entonces, el plan nacional contra la vulnerabilidad, que es un plan contra la pobreza prácticamente, porque tú vas a poner a vivir la gente con decencia, ese plan tiene que llevar amarrado una modificación a las leyes y constituir en penal que todo el que le puso un pie a un área vulnerable de las que están declaradas que no se puede hacer vivienda, porque a nadie se le ocurre ir al Parque Mirador a hacer una vivienda. ¿Tú has visto algún rancho que hayan parqueado ahí en el Mirador Norte? En el Parque Mirador. Y es del Estado y está vacío. Es del Estado y en este otro mirador que está aquí, en el otro. Y en la franja del malecón. Yo no he visto a nadie haciendo una cosa. Entonces, a mí nadie me venga a decir ahora, no, es verdad que aquí hay gente que se ha mudado 5 y 6 veces en un sitio y tiene 5 y 6 casas, pero ese no es el tema, ni es el problema. Que esta sociedad tenga que ponerse loca cada vez. Señores, que cada vez anuncien la intensidad del ciclón y que en base a la intensidad del ciclón la gente puede comprar lo que le puede faltar, ¿tú entiendes? Pero no venir aquí, no pasarnos la vida entera gastando todos los millones del mundo y poniendo toda esta gente a trabajar para prever una situación de vulnerabilidad, porque lo que estamos es reconociendo que dentro de este sistema democrático capitalista que vivimos no hay posibilidad para que el Estado le pueda garantizar a la gente una vivienda segura. Yo sé que la voluntad de la gente, si le dan el dinero, es comprar otra cosa que no sea la vivienda, porque aquí hay gente que tiene 4 millones de pesos en jipeta y no tiene un solar. Eso es verdad. Pero eso no es un problema, ni es óbice para que no se haga un plan nacional donde esté prácticamente prohibido, radicalmente prohibido la construcción de viviendas frágiles en lugares vulnerables. Y no vengan a decirme a mí, no, está soñando, eso no es ningún sueño, porque ni el hoyo de Chulín es un sueño, ni la Nueva Barquita es un sueño, ni toda esa zona de la Independencia que se hicieron los barrios de la Lotería es un sueño, que ahí está la gente viviendo, ni todos los proyectos que han hecho los diferentes gobiernos, ni en Vivienda Santo Domingo que hizo Jorge Blanco, la parte que se llegó a realizar, no es un sueño. Lo que tenemos que ponernos todo a soñar para hacer realidad que la sociedad dominicana no tenga ese nivel tan alto de vulnerabilidad que pone a los gobiernos a trabajar más de la cuenta, y que también es un crimen ver que tanta gente vive en tanta inseguridad en su vivienda. Bueno, y la información es importante porque aunque hemos mejorado tanto en esa materia, o sea, el nivel de manejo de las redes sociales, de los medios de comunicación, la cantidad de medios que tenemos, yo creo que por información no nos quedamos, que esto llega de una vez. Sí.
pero también hay que destacar cómo el mismo medio ambiente ha ido cambiando en este caso. O sea, señores, teníamos, y es algo que una idea que tal vez no hemos podido lograr que llegue en su dimensión, y es Irma tenía la potencia del segundo huracán de la historia, desde 1890, que fue cuando primero se evaluaron la velocidad de los ciclones. Oigan bien, con todo y lo vulnerable y las mejoras que se puedan hacer, estamos hablando de un fenómeno a una velocidad que, aunque usted estuviera preparado en un lugar correcto, alto, no vulnerable, un sitio construido de concreto, con su plato, con su ventana, sellado, usted tiene riesgo porque lo que se construye no se hace para esa velocidad. Oigan bien, ¿eh? No, porque nadie le pone puertas de concreto armado a una vivienda. Imposible. Son puertas de madera. Y la puerta viene para una cantidad. Señores, es lo fuerte del fenómeno. Sí. Es lo fuerte, o sea... la sociedad tiene que irse actualizando a esto. Por ejemplo, yo construí yo construí un pequeño inmueble una vez, y en la computadora me simularon 10. Hace 10 años, 12 años, en la computadora, en sismología, me pusieron un sismo de 10 para que resistiera. Ya yo me lo encuentro poco, porque acaba de suceder en México, fue 8.4. 8.4. Antes de hablar del sismo de México, quiero agregar algo lo que dijo usted. Estábamos viendo las imágenes de unos periodistas que estaban en la zona de La Boba, en Nagua. Si eso que sucedió, que se llevó todas las casas que estaban en la arena, en la playa, si eso hubiera sucedido de noche, con la gente durmiendo en las casas, se lo lleva. Se lo lleva el mar con la misma... Las casas se desaparecieron. O sea, el señor decía, ahí estaba mi casa, y eran escombros. Si eso hubiera sucedido de noche, con la gente dentro de las casas, hubieran desaparecido. Y el tema de que la gente discutía a veces, que no se quería ir, la gente lo ve muy simple eso. Óigame, cuando usted mira para arriba y mira el cielo medio claro, con poco conocimiento del peligro al que usted se está exponiendo, o con un par de experiencias que ya lo han sacado otras veces y le han robado sus trastes y usted ha vuelto y no ha encontrado nada. Porque si salir de ese lugar significara el primer paso hacia que a usted le van a dar una vivienda. Sí, pero no es así, porque además le roban todas en el cosas. En el mejor de los casos van y lo atienden con un tal programa que se llama de que vivienda digna. Yo quiero ver de qué dignidad es, una dignidad entre el suelo, una casa de suelo, no sé si tú conoces eso, una casa de suelo, de tierra, y todo cayéndose con hojitas de zinc, y una casita con altura de persiana con blow, es lo que se llama un programa de vivienda digna. Pero ya eso hay que cambiarle el nombre, porque ya no es nadie es digno de vivir, eso es un horno digno, porque esa es otra. La temperatura de ahora no hay quien aguante una casa de zinc, No, Michelle. imposible. Antes la gente vivía feliz en una casa de zinc. Ha subido 2 grados y pico en los últimos años la temperatura, y esos 2 grados con la humedad dan una percepción de 5 grados y la gente se está muriendo del calor. Entonces, hay que tomar en cuenta cuando la gente dice, no, yo no quiero salirme de mi casa. Si ese tipo sí es ignorante, pues no sabe que se puede ir. Hay gente que dice, mire, yo tengo la vida entera para yo tener esta estufita aquí, este televisioncita, mi camita que duré tantos años trabajando para... Mejor me voy a arriesgar a perder la vida y quedarme aquí, porque oye, para yo volverme a juntar con esto otra vez, ya viejo, ¿tú entiendes? Hay gente que hay que matarlo para sacarlo de su vivienda, porque hay un arraigo. Además que le tiene fe a su vivienda, porque dice que esa casa no se ha ido tan fácil, ¿tú entiendes? Entonces, yo creo que ojalá que en los próximos días, los técnicos y los tecnócratas y todo esto, óyeme, tantas cosas que se hacen en los países cuando se puede lograr una alianza entre las decisiones del Estado y las decisiones y el sector privado. Tú te imaginas, tú coger y reunirte con Bisonó, con 10, 15 o 20 empresas de esa naturaleza, que las hay aquí,
no tan grande, pero quizás más pequeña, y decirle, señores, vamos a elaborar un plan de esta naturaleza, vamos a hacer esto porque ya esta vulnerabilidad se va a acabar. Y de paso, no importa que digan que son actividades reeleccionistas ni políticas, alguien tiene que hacerlo, el gobierno que sea que acometa ese proyecto, no importa que sea 8 a 10 años, van a decir lo que quieran decir de eso, pero alguien tiene que hacerlo para que en un tiempo relativamente corto se termine eso y que se regule y se legisle sobre el tema de la vivienda y que finalmente corrijamos el déficit. Sí es verdad que ha crecido la construcción de las clases medias y media baja, pero no ha crecido la construcción de las clases bajas, que son más cumplidores. No estoy hablando del apartamento de $1,000,000 y pico de pesos, estoy hablando de la vivienda de la mitad de ahí, que puede ser segura y suficiente. Pero ya no podemos seguir, señores, en esta vulnerabilidad. Bueno, vamos a hacer una... ¿Tú tienes alguna información? Sí, que me acaban de escribir desde México. Tengo una hermana que vive allá y me acaba de escribir que Chiapas se destruyó bastante y que el mar en esa zona retrocedió unos 60 o 70 metros. Bueno, y se cree que el tsunami va hacia las Islas Galápagos. Eso bueno, ya tiene una hora, ¿verdad? Una hora de... ¿A qué hora fue el terremoto? Las réplicas eran de 6. Las réplicas, sí, mi hermana... Fue a las 11:45 de la noche. 11:45 de la noche. Las réplicas me dice mi hermana que fueron muy fuertes. Eso no es réplica, eso es una continuidad del temblor prácticamente. Sí, la réplica pero dice que Chiapas se destruyó bastante y que hay zonas donde el mar retrocedió 70 metros, que se ve el fondo marino clarito. Así que, y que se cree entonces... Pero yo imagino que la gente habrá arrancado de ahí. Se le está dando seguimiento a Guatemala como tsunami y a las Islas Galápagos. Así que bueno. Vamos a hacer una pausa, venimos ahora. Colabora contigo y con el país. No bloquees las intersecciones. No bloquees las intersecciones. No bloquees las intersecciones. Campaña de educación vial del Ministerio de Obras Públicas y la Autoridad Metropolitana de Transporte, AMET. La hora de montarte ya llegó. Con Anselmo Guzmán Auto Import. Anselmo Guzmán Auto Import. Tenemos una gran variedad de vehículos nuevos y usados de todas las marcas y modelos para que te montes a tu gusto. Financiamiento disponible con la tasa de interés más baja del mercado y las mejores facilidades. Avenida Luperón, esquina Gustavo Mejía Ricard. Teléfono 809-368-5838. Anselmo Guzmán Auto Import. Somos una mezcla de muchas ideas, de muchas historias y muchas pasiones. Somos una mezcla de personas puestas en el mismo trayecto del sol. Una patria de diferentes razas, todas con un mismo corazón. Un país de muchas canciones, muchos sueños y muchos sabores. Todos unidos por un sentimiento tricolor. Más de 10 millones de dominicanos trabajando con el corazón. República Dominicana, el país con el corazón más grande del mundo. Ubicado en el mismo centro de la ciudad, en Silver Sun Gallery, se encuentra el restaurante El Cantábrico, donde usted puede encontrar los mejores platos de la cocina española. Salpicón de mariscos, cochinillo, pulpo a la gallega, las mejores paellas, en fin, una variedad de platos difíciles de describir. Restaurante El Cantábrico de Silver Sun Gallery, un lugar para degustar.
de Dios. Finas chacabanas para toda la familia. Tenemos las más modernas prendas de vestir para toda ocasión, por tallas o confeccionadas a la medida. Elegancia, calidad y distinción. Nuestra experiencia sumada a la calidad de los tejidos en nuestros diseños se combinan para crear piezas únicas que reflejarán su gusto y personalidad. En su tienda principal de Santo Domingo, en el primer nivel de Galería 360 de la avenida John F. Kennedy. También en la avenida Luperón, sector Los Restauradores. En Santiago estamos en Plaza El Paseo de la avenida 27 de febrero. Y en Romana estamos en Multiplaza. Teléfono 809-537-0502. Búsquenos en las redes sociales como Juan de Dios Chacabanas. Pues sí, volvemos a repetir el terremoto de México que destruyó buena parte de Chiapas, según me confirmaban recién, y el mar que se retiró unos 60 o 70 metros. Se cree que el tsunami, que había una alerta de tsunami para todos los países de Centroamérica, está más indicado ahora hacia Guatemala y las Islas Galápagos. Realmente vamos a pedirle a nuestro departamento cibernético que trate de localizar algunas imágenes para yo tengo en acá, el curso del programa podamos verlas. Yo tengo acá unas imágenes de los vientos. No, me gusta, ya de viento tenemos bastante, me gustaría ver no, pero los si vientos y también las corrientes de, a ver si lo podemos ver, las corrientes. De la destrucción, eso va a ser difícil. Aquí está, ahí podemos ver. Por cierto, vi unas imágenes que ustedes estaban pasando, creo que ayer o esta mañana fue, no, que tú decías que no se podían ver bien. Ahí, si ustedes horrible. Ven, esa es la costa de México, esa es la zona de Chiapas, y fíjense toda esta zona que está cerca de tierra, el mar se ha retirado, fíjense cómo están los vientos y hasta dónde llegan y hacia dónde giran, ¿sí? ¿Se nota el mar retirado ahí? Fíjense. Sí. Ahí lo ven. Okay. Ahí está, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense que las corrientes... que todo el mundo estará corriendo para el otro lado. Las corrientes van hacia aquí, hacia Centroamérica, Guatemala. Miren bien, ahí se ve. Bueno, tenemos que orar para que eso no suceda y está muy mal de mi parte, pero también pensar en la isla Galápagos con todas esas especies que son únicas en el mundo que se encuentran en esa isla. Ojalá y no sea real que el tsunami va a arropar la isla Galápagos. Porque usted que es ingeniero agrónomo, me imagino que la isla Galápagos es algo así como para todo el mundo. No sé qué es eso. Eso tiene que ser la Ciudad de México. Sí, eso tiene que ser Chiapas. Ahí lo vemos. Mire usted. Ay, Dios, eso es concreto, armado, eso no es madera. Sí, eso sí, ahí no hay. Pero es muy difícil que estructuras quizás que no están preparadas para aguantar sismos. Yo hallo que demasiado entera está para un sismo de 8.4. Después ellos corrigieron que era 8.4. Ok, más todavía. Señores, ahí pero lo vemos, es un espanto. Voy a repetir una frase que dijo tu hermana cuando llamó. Le parece que Dios está enojado. Sí. Así es que vamos a ver si somos mejorcitos. Y para que Dios siga menos enojado, que seguro una de las razones por las que está enojado, porque no hemos sabido poner menos gente en condiciones de vulnerabilidad. Y cuidar nuestro planeta, por Dios. Para concluir con esa parte, quiero decir que son muchas las cosas que se hacen, que pudieran seguirse haciendo o que pudieran economizarse un poco para entrar en el gran plan que hablábamos ahorita. Y uno de los temas de la vulnerabilidad nacional, que yo nunca me he explicado eso, es que ningún gobierno haya tomado eso en sus manos para hacerlo en 3 años, que no necesita más. Como aquí a los gobiernos les gustan los planes de poco tiempo cuando comienzan, para poderlo exhibir al final, que es el tema de resolver ya definitivamente el tema de las cárceles. Esa es otra vulnerabilidad que parece que no son seres humanos. Yo
Eso es verdad. en el salón, Ahí estamos de acuerdo en la total y barbería absolutamente. o en el salón, porque ahora se llaman salones, donde yo voy periódicamente. Un día dije ese tema y por poco me traga un general que había ahí. Yo no ¿Y sabía por que había un qué? general vestido de civil. Dijo que no, que aquí eso es un filete, que este es uno de los países mejores del mundo, donde están los presos y las cosas. Pero que tienen ¿cuáles relaciones cárceles? sexuales. ¿No será en la Bueno, yo no Victoria? quise seguir la discusión y le dije, bueno, vamos a dejarlo ahí, porque hay discusiones que es mejor no echarlas. ¿tú Claro. entiendes? Porque No, sí. saben demasiado y saben tanto que saben Déjelo algo que ahí. después si uno se lo dice se ofenden y entonces andan armados y uno también, entonces es un problema. No. La verdad es que yo no lo entiendo eso. Yo no lo entiendo porque yo sé la capacidad de solución que tienen los gobiernos. El presidente va a un sitio, le piden una escuela y dice, yo quiero esa escuela, y después, sin decirlo publicado, le dice, quiero ir a inaugurar en 8 meses, y en 8 meses está la escuela. Y yo no sé cómo es que aquí, ni el problema de la Victoria, una cárcel hecha para mil internos, como le llaman ahora, y tiene 8.000, ni la de allí. Sí, es verdad que en el nuevo sistema penitenciario se han logrado algunos pasos, pero yo no sé cómo es que a nivel... Porque los presos no son tantos, señores. Los presos no son tantos, son pocos en el país. Ese no es un problema que cuesta todos los millones del mundo, ni siquiera lo que cuesta, ¿qué te digo?, una línea del metro, nada, no es cosa que se parezca a compararse con ningún 10 o 15 kilómetros de autopista que cuesta todos los millones del mundo. ¿Y cómo es que no se ha podido resolver eso? Que la gente pueda vivir con dignidad, privado de su libertad. Señores, el que quiera saber lo que es estar privado de su libertad, nada más tiene que estar en su casa, obligado 2 días, una gente que esté acostumbrado a salir, o 3 días, la gente se da cuenta. Imagínese usted lo que es estar a 20, a 30 años en un hacinamiento como el que se vive en algunas cárceles desde aquí. Entonces yo digo, quiero incluir eso dentro de un plan, de que se diga, si es que es tan costoso, que digan, bueno, pero en 3 años vamos a hacerlo, vamos a terminar ya con Que la mano esto. de obra sean los mismos presos. No, Aunque no se sea necesita. para abaratar Bueno, costos. ellos felices Para abaratar de que costos. lo pongan a hacer algo, pero independientemente de eso, señores, eso no cuesta tanto. Y aquí hay demasiado violaciones a muchísimas leyes que generarían ese dinero. Así que yo quería, para concluir con ese tema, y quiero decir otro tema que tiene que ver con la agropecuaria. De seguro que algunas personas buscan fórmulas para constituirse en un problema, porque tal y como mencionaba Michelle, el seguro agropecuario no es una onza de oro para gustarle a todo el mundo. La gente no tiene, el país, yo recuerdo porque yo trabajé en el área de seguros, no solamente como funcionario, sino muy jovencito, yo trabajé en una compañía que se llamaba Pan American Life, en seguros de vida y de riesgo general y de cosas de esas, hace muchísimos años ya. Y uno de los porcientos más bajos de la gente asegurarse de vida era el de nosotros. Y es una cuestión de mentalidad. Ya eso ha cambiado, hay mucha gente que ya quiere su seguro. Y en la agropecuaria la gente tiene la tradición y la costumbre de que papá gobierno casi siempre a nivel de las asociaciones no se resuelve el problema. Así las cosas, se ha incrementado el seguro agropecuario, no es nada que haya inventado este gobierno ni el anterior, eso ha venido evolucionando a unos niveles tal que ya está muy bueno y que ya, primero, tiene un abanico de cobertura de muchos cultivos que antes casi no tenía, y segundo, tiene la atención del Estado que cubre en algunos casos hasta el 50% de las primas. Las primas es lo que usted paga por asegurarse, para que la gente no piense que es los millones que le dan. Y el reaseguro es lo que tiene que tener cualquier compañía de seguro. Siempre ha tenido reaseguro, desde que se llamaba ADACA hasta que se llama, que la gente no le gustaba en el campo y le decían atraca. Desde que se llamaba ADACA hasta ahora que se llama otra cosa. Pero tienen unas compañías reaseguradoras de prestigio y el gobierno, tengo entendido que cumple religiosamente con el pago de las primas
a esa empresa y es una aseguradora que tiene empresas del sector privado dentro de ella para que también se sobresalga. ¿Están asegurados los seguros? Sí, reasegurados. Ok. Pero tiene empresas privadas que son parte de la que tienen participación ahí dentro. Entonces, eso se ha popularizado mucho, pero los agricultores todavía, óyeme, cuando tú tienes 1 millón de pesos y tienes que pagar 50 por asegurarte, tú dices, ay, no va a pasar nada. Exactamente. Ahora, cuando llega la temporada ciclónica, tú quieres y le dices, no, y ahora no te lo puedo asegurar, porque eso tiene su momento de asegurarlo. Pero en la medida que va pasando el tiempo, la gente va creando más conciencia, en la medida que el seguro va cubriendo las catástrofes a los productores que tienen problemas, la gente va haciendo más conciencia de eso. Y, lógicamente, en esta coyuntura que acabamos de pasar, que estamos comenzando a pasar, como dice nuestro amigo Manegonte, que no bajemos la guardia porque atrás viene José y viene Juan. Prácticamente casi todos los apóstoles van a venir ahí detrás de esos dos porque son de los más importantes desde el punto de vista religioso. Entonces, no tenemos que bajar la guardia. De seguro que van a haber vientos que van a disminuir la producción de los víveres, de los vegetales y de toda esta cosa. Nosotros queremos decirle a la gente que también trate de aprender a defender los presupuestos. Señores, lo que la mayoría de la gente ignora en materia de usar los productos es una cosa increíble. Uno conversa con la gente y tú vas a su casa y ves que aprovecha una coyuntura de, por ejemplo, cuando se caen muchos plátanos o guineos, bajan, cuando hay cualquier ventarrón por ahí. Inmediatamente. Y la gente compra una cantidad X y tú vas a su casa y lo ves que lo ponen en un rincón, se le maduran casi todo, una parte se le pudren de las cosas, teniendo nevera, y mucha gente no sabe que los plátanos se le quita todo ese pezón que no va, sino se desgrana, como se llama. No sabe que se desgrana y se pone en la parte de abajo de los vegetales bien estivadito y dura 15, 20, 25 días ahí. Otra gente no sabe que si tú los pelas, los lavas bien, le echan una gotita de limón en agua, lo meten en una funda plástica, lo meten en el freezer. Eso te dura meses y más meses ahí, tú lo sacas, cuando el agua está hirviendo lo echas y sale con la misma aroma que si lo acabaras de pelar. O sea, hay una cantidad de cosas que la gente ignora, que nosotros en los desarrollos de los demás... Se perdería muchísima comida, menos. Tú ves que la gente va y compra, ¡ay, qué barata, qué buena está la yautía blanca, por ejemplo, que es un víver que a la gente le gusta mucho para los sancochos, o la amarilla, y lo meten allá arriba, pero no hemos hecho sancocho hace 15 días, y se le daña y se le pudre. No sabe que todos esos víveres se pelan, se guardan en el freezer, y no se sacan a descongelar para hervirlo, se pone el agua, cuando el agua está hirviendo se saca del freezer y se echa. O sea, hay una cantidad de cosas que la gente pierde, hay otros que son perecederos porque son delicados, como la lechuga repollada, pero que también muchas veces la gente no sabe graduar la nevera y la dejan quemar del frío. Muy fría. Porque también son, por ejemplo, los ajíes duran 15 y 20 días, si están. Aquí hay que hacer una campaña de educación para que la gente sepa medir la temperatura de la nevera, que a veces la tienen, que cuando salen el fin de semana y no la abren, encuentran todo congelado. ¿A ti no te ha pasado eso? Y que la gente no sabe graduarla. No le ponga la mano a eso que se daña. No, eso viene para que le pongan la mano y le den para abajo y para arriba. Eso es mentira. Entonces, hay toda una cantidad de cosas que ahora suceden, depende de los daños de estos en esta temporada ciclónica, de la yuca, por ejemplo, que la gente le encanta la yuca y compra 15 o 20 libras de yuca porque la encontró barata y cree que tiene que comérsela ese día. Hasta los vecinos lo llaman para mandarle yuca. La yuca se guarda también congelada y es igualita para hacerla, no tiene ninguna diferencia si usted sabe hervirla. Entonces, queríamos decir eso porque la gente también se aprovecha de eso, pero prepárese cuando usted compre cosas baratas. Y yo siempre he dicho, este discurso ha sido permanente en mí. Y quizás sea porque yo desciendo de familias agropecuarias, pero no es por eso, es por un análisis que hemos hecho. Cuando usted vea que usted compra un plátano de buen tamaño en 4 o 5 pesos aquí, tipo Barahona, de esos grandes, o tipo
de unos FIA 4 que están ahora muy de moda, que son bastante grandes, prepárese que lo que viene atrás es 14 o 12, porque usted sabe que ese no es el precio que cuesta producir un plátano para que usted se lo coma aquí en la capital. Pero yo lo pagué 12 pesos. 12 pesos. Ese es el precio. Sí. Ese es el precio de un plátano un de ese supermercado tamaño, porque de la Sarasota. Exacto. Ese es el precio. Por ahí es que anda el precio. Y la gente dice, pues yo lo quisiera 4 o 5. Entonces usted se para y ve una camionetita, como me pasó, que por cierto, no recuerdo si mandé las imágenes, pero no voy a entrar en eso ahora, lo voy a traer en otra ocasión. Me paré en una camionetita y compré y vi el letrero. Como yo soy un inquieto de la materia, y esto tiene que ver con el consumidor, a 6 pesos, compré 5 plátanos, son 30. Entonces entré al supermercado y dije, ¿cómo que están los plátanos? Que dice, a 11. Digo, dame 5 plátanos también. Y cogí 5 plátanos y 5 plátanos. ¿Y lo comparó? Y lo comparé. Y los que estaban en la camionetita eran la mitad en pesos, menos de la mitad en pesos de lo que me costaron el doble. O sea, los 5 plátanos a 11 me costaron 55 y los 5 me costaron 25. Entonces, a veces no es que nadie lo pone para engañar, son gente que salen a buscarse la vida y entonces se saben ese atractivo de que ven precio. Mira, plátano a 5, pero cuando tú vas y ves el tamaño o ves la cantidad de cáscara o una variedad de plátanos, cuando tú lo pelas se vuelve nada. Entonces la gente haga su propia investigación en su casa, que usted cómprese una balancita, un pesito de eso. Bueno, después tiene problemas porque entonces con esos pesos de precisión es que se pesan otras cosas prohibidas. No. Pero de todas maneras la gente tiene que defender un poquito más su presupuesto y defender, por ejemplo, la gente tiene mucha actitud de comprar cosas que le son agradables cuando van a los diferentes establecimientos, van en la calle y alcanza a ver algo. Por ejemplo, ven una camioneta llena de cereza y se paran a comprar una latita y después que llegan en su casa le tienen que sacar la mitad porque la cereza nada más dura un solo día después que está madura a temperatura ambiente. ¿Te entiendes? Tú la puedes congelar en tu casa. También. Entonces, hay que aprender más cosas. Hay que aprender, todo se puede. Bueno, yo creo que con estas palabras queremos dejar me gustó la mente mucho, de la gente. Mucho aprender a que no se echen a perder ni los plátanos, ni la yuca, ni la yautía, todo eso, tal como lo decía aquí don Ramón, realmente poder utilizarlo más allá de la compra. A mí personalmente, más de una vez, en mi casa les gustan mucho los plátanos maduros, o sea que si se maduran los plátanos no hay problema. Pero si uno los compra para mangú o para otra cosa, si se maduran ya no sirven. Claro. Entonces vamos a aprender y le voy a pedir en eso que me asesore para después poderlo repetir aquí para que la gente aprenda que si usted pela un plátano y lo lava, le pone un poquito de limón, dijo usted. Sí. Un poquito de limón para que la oxidación no se dé. En el agua, que lo lava. Ajá. Y lo meta seguido, porque si lo deja mucho descansar, después hay que raspillarlo de nuevo. Exacto. Para que vea que yo sé de lo que estoy hablando. Ah, claro. Pero probablemente no va a necesitar eso, porque yo se lo voy a poner en los supermercados para que usted coja la fundita y... De verdad, sí, maravilloso. Mejor todavía, porque yo más de una vez no como plátanos para no pelarlos. Tengo que reconocer eso. Y eso que me gusta la cocina, ¿eh? Aquí hay muchísimas cosas que no se comen para no pelarlas. Tú viste la piña que yo presenté aquí. Ajá. Aquí la gente compra una piña, ¡ay, qué piña tan hermosa! Y la coloca ahí encima y todo el día le pasa por el lado. Y la verdad que está bonita la piña, pero para yo agarrar esa piña y buscar una... Primero, aquí no hay cuchillo que corte, lo primero que te dicen. Bueno. Entonces la gente no sabe que eso se pica en rueda igual que la mortadela. Sí, no, ya lo vieron, ¿verdad? Claro. Entonces hay muchísimas cosas aprendí ahí. Que son de orden práctico que la gente tiene que representan un problema económico. Por eso es que este programa se llama Consumidor y Agropecuaria. Y si algún día cambia de nombre se llamará Sentido Común, que es lo mismo. Justamente. Bueno, fíjese, usted sabe que yo soy... un poquito internacional. Ahora me acaba de escribir un primo hermano que está en Guatemala. Sí. Me puso todo bien, gracias a Dios, solo fue el sacudón muy largo. Y bueno, ya me comuniqué con Patricia, que está en México, que es de quien estábamos hablando recién, y hace la misma pregunta, como que los elementos están enojados, ¿no?
Bueno, vamos a pedirle perdón a Dios por anticipado para que no se enoje con nosotros y deje su enojo para allá, para Pyongyang y esa gente. Seguro, ¿verdad? ¿Por qué no sacuden en otros sitios? Sí, él lo hará en su momento. Ramón Santos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Siempre es un placer escucharlo hablar, su experiencia, su conocimiento y sobre todo que hoy nos dio unos tips ahí de cocina, sobre todo para que no se eche a perder. ¿Cuánta gente hay que les falta comida? Yo siempre trato de comprar lo justo para no tener que botar comida y no es tacañería, es respeto a Dios, no ofender a Dios con el tema de botar comida. Muchísimas gracias, lo espero el viernes que viene si Dios lo permite. Bueno, vamos a ver si vivo estamos. Claro que sí, así será. Y a ustedes los despido hasta el lunes. Y hoy no hay mucho mood, mucho temperamento como para decir que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, pero sí hoy es viernes. Y lo sigue sabiendo el cuerpo. El cuerpo lo sabe, sí, pero tenemos que dar solidaridad. Si se arman grupos para ayudar a la gente que lo necesita, hay mucha gente sin luz, hay mucha gente sin comida, hay mucha gente que perdió su hogar, hay mucha gente en refugios. Y no está mal eso que dicen en las redes sociales. Si usted se queja porque compró muchas latas, porque no la usó, porque el huracán no pasó, póngalo en una caja y mándelo para Nagua o para las zonas vulnerables. Recuerden, hay 17 comunidades que están incomunicadas. Nos vemos el lunes, si Dios lo permite.